económica. Es un tipo de violencia invisible, el acceso desigual de una mujer al dinero o al patrimonio. 17:08. Hace varios días que teníamos ganas de hablar un poquito, de profundizar sobre ciertas cuestiones que tienen que ver con las infancias, con lo que deberíamos estar hablando cuando aparecen casos como, bueno, hoy estamos hablando del caso Kiszka, estamos viendo la resolución de la legislatura, dictaminando su expulsión, estamos viendo la actualización en los medios, el juez Faría interviniendo, haciendo, inspeccionando su despacho, en fin. Pero bueno, un poco la idea es empezar o retomar una agenda donde empecemos a hablar de los derechos, ¿no?, que están en juego acá, y queríamos sumar a una psicóloga que trabajó hasta hace no mucho tiempo, en un programa que vamos a empezar a sentir su ausencia, lamentablemente, que es Elenia. Este programa que atendía la temática y la problemática de los embarazos no intencionales y trabajaba en las escuelas. Ella nos va a contar un poquito, pero en este caso en su rol de psicóloga también. Está en línea Florencia Ojeda, a quien agradecemos la posibilidad de conversar un ratito. Flor, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola, buenas tardes, Alicia. Muy bien y muy conmocionada por todas las noticias que se vienen dando. Me parece que es importantísimo hablar de estos temas y poner luz a este tipo de temáticas. Sobre todo por el cuidado de las infancias y las adolescencias. Como bien dijiste, yo soy una ex trabajadora del programa ENIA, que es el programa de embarazo no intencional en la adolescencia, y durante todo mi recorrido profesional vengo trabajando con infancias, adolescencias, así que me parece fundamental estos espacios donde pensar, ¿no?, estas problemáticas. Ese trabajo con la ESI, digamos, si bien hacía ya varios años que estaba sancionada la ley, estábamos dando como los primeros pasos, ¿no? En empezar a trabajar eso desde las escuelas. Faltaba un montón todavía, pero ahora pareciera que se dificulta bastante más, ¿no? Sí, faltaba un montón y veníamos dando como pasitos pequeños en cada escuela y en cada centro de salud. Sobre todo, la figura del asesor ayudaba mucho a guiar en lo que eran las intervenciones, por ejemplo, en casos de violencia, en casos de abuso sexual, en casos de embarazos adolescentes. Ayudaba mucho a la dirección y a lo que le dicen en la escuela el equipo técnico, como guía. Bueno, qué se tiene que hacer, dónde se tiene que realizar la denuncia, cómo se tiene que trabajar en este caso en particular, ¿no?, para no dañar tampoco a la víctima, no revictimizarla, etcétera. Así que eran pasos pequeños y habían profesionales capacitados que estábamos ayudando en eso. Pensaba también que esos espacios son necesarios para pensar también la sexualidad no como problemática, sino como un derecho, ¿no? Que eso también es como súper interesante poder verlo. Y sí, era la idea también de Elenia. Si bien trabajábamos la prevención del embarazo y bueno, toda la cuestión de la salud sexual, reproductiva y no reproductiva, ¿sí?, hablando también del goce y del disfrute en la sexualidad, ¿no? No tomándolo como algo malo o prohibido, sino todo lo contrario. Pero muchas veces cuando tocábamos estas temáticas en las escuelas, saltaban muchos casos de situaciones de abuso o de acoso. Esa es la realidad, digamos, de lo que pasa en el territorio.
Sí. Flori, ¿y cuánto tiempo estuviste trabajando en el ENIA? Y yo estuve desde el año 2018 hasta marzo de este año, hasta marzo del 2024. Siempre trabajé, tuve la particularidad de que siempre trabajé en la misma territorialidad siempre, por el lado de Miguel Lanús y Hospital de Fátima, Comercio 8, Barrio A32, por esa zona. Uh-huh. Ahora, vos decías, aparecía en esas conversaciones, en esas charlas, en las situaciones de abuso. ¿Y ahí qué mecanismo, qué instancias se disparaban? ¿La escuela tenía cómo responder, podía responder ante esas situaciones? Y siempre se activaba un protocolo, se charlaba con la adolescente, siempre era yo la que charlaba con las adolescentes. A veces algunas querían hablarlo ahí durante la charla, muchas se animaban a hablarlo, otras hablaban conmigo en privado, y ahí se hacía como todo un protocolo de detección, si la víctima era si era reciente el abuso o no, ¿sí? Cuánto tiempo había pasado, si estaba en riesgo en ese momento o no, y ahí se tomaban las decisiones, por decirlo así, si se hacía la denuncia, cómo se intervenía. Cada caso era particular porque había situaciones de abuso que eran muy viejos, digamos. Pensaba un poco también la forma en que se está contando este caso del diputado Kishka y todo ese entorno, si esto colabora o no a la hora de generar condiciones como para que se puedan trabajar ya sea en la prevención o en la intervención de estas temáticas. No sé cómo lo ves vos. ¿Cómo se está abordando? ¿Me podés volver a repetir? Perdón, porque no escuché bien. ¿Cómo se aborda, por ejemplo, el caso que estamos ahí mirando, el del diputado Kishka y todo su entorno, esta forma de cómo se aborda mediáticamente, cómo se plantea la causa, si eso ayuda o genera condiciones como para que se hable de la temática, para que se pueda avanzar con las denuncias, para que, no sé, se piense en la prevención de situaciones vinculadas al acoso, al abuso. ¿Cómo lo ves vos? A ver, me parece que hay dos aristas en este tema. Por un lado, sí, me parece que está bueno que salga la cara de los abusadores, que se vea en la tele, que se hable del tema, ¿sí? Que aparezca este tema, digamos, en las casas, en las familias, en las escuelas, que se pueda hablar. Eso me parece importantísimo. Y por otro lado, esto de como un espectáculo, me parece que por otro lado, ¿sí? No sé, que lo firmen en la cárcel, que lo firmen en cualquier lado, riéndose, como gozando, ¿no? Después de todo el daño realizado. Eso sí me parece que no está bueno. No estoy a favor de eso. Sí, me parece que es muy importante hablarlo y escuchar a las infancias y la adolescencia, hablarlos con ellos para poder prevenir y detectar inclusive casos de abuso o de acoso sexual infantil o adolescente, porque la única manera es hablándolo, generando espacios de confianza, generando espacios de escucha activa. Me parece que por ahí va. Además, y trabajando también mucho, pienso yo, que cuando me hablaste de este tema, trabajando mucho con las masculinidades también, este tema. Que me parece que es como un gran vacío que se fue generando, ¿no? Por ahí en los feminismos fuimos encontrando algunas formas de abordar ciertas temáticas, de escuchas y demás, y que pareciera que para las masculinidades fueron quedando un poquito más relegadas esas instancias. Justamente el último año de trabajo que tuvimos nosotros en las escuelas, comenzamos a trabajar un poquito más con las masculinidades, pero realmente creo que nos quedamos muy cortos en ese trabajo. Falta muchísimo.
falta realmente muchísimo. Ahora hay un contexto me parece muy... igual... Sí. No, sí, decime. No, que pensaba en este contexto, ¿no? Donde hay toda una exacerbación de una masculinidad muy violenta, ¿no? Desde el presidente, las formas en que habla, todo su entorno, los discursos que se empiezan como a reconvalidar desde los poderes así, desde los medios de nuevo. Un contexto bastante más complejo. Sí, un contexto mucho más violento, sí, me parece. Igualmente pienso que más allá de que este contexto esté muy duro, muy complejo, muy violento, la salida es desde esto, ¿no? Desde la psicoeducación, desde hablar con los compañeros, con las compañeras, desde los lugares de encuentro, digamos, ¿no? O en el consultorio, o en la escuela, o en los lugares de trabajo, sí, poder ir de a poco tomando la palabra y resignificando todo el recorrido que hicimos, porque hay una historia y tenemos un marco normativo. Tenemos que pararnos en ese marco normativo que tenemos. Hay leyes, no podemos hacer como que no existen esas leyes, como que no hay ley de matrimonio igualitario, no hay ley de educación sexual, no hay ley de cupo laboral trans o identidad de género. No pueden venir a pasarnos por arriba todo eso. No, y pensaba hay una historia. Sí, y hay una necesidad también. No pensaba en el trabajo, desaparece Lenia. ¿Y qué pasa? Que ese espacio que ustedes en el que trabajaban, ese rol que cumplían, que desaparece, digamos. O sea, ¿qué pasa ahí? Sí. Pero yo, ¿sabes lo que creo que queda, más allá de que desaparecemos nosotros dentro del rol y que es sumamente importante, porque es una política pública sumamente importante, el trabajo y el recorrido que hizo cada compañero, cada compañero y cada trabajador en ese espacio, en la escuela, en el centro de salud, eso realmente queda, eso es lo que queda ahora hasta que nos volvamos a armar y que podamos volver, ¿sí? Pero ese trabajo que fuimos haciendo de hormiga, con el preceptor, con la directora, con los profesores, con el grupo técnico de la escuela, ¿sí? En informarles, en explicarles cómo tienen que hacerlo, cómo tienen que a dónde tienen que denunciar, a dónde se tienen que acercar, qué es lo que tienen que hacer, etcétera. Me parece que eso es lo que queda. A pesar de ver todo este contexto, ¿no? Que se va desmoronando de a poco, ¿no? El otro día en un conversatorio hablábamos con referentes docentes también, y a mí me pareció interesante el planteo de una de las dirigentes docentes reivindicando esto de la necesidad de recuperar la ESI, decía, ¿no? No hay excusas para que en las escuelas no estemos dando ESI, y que venga de un sector, porque no siempre es fácil también con los docentes y las docentes que esto aparezca en la agenda, digamos. Así que me pareció que ahí había algo de lo que ustedes fueron sembrando en estos años también. Se trabajó mucho con los profesores y las profesoras en este tema en particular, y hay mucha resistencia en algunos. Yo creo que la ESI también es un trabajo primero individual de cada uno, ¿sí? Entender cómo atravesé mi sexualidad yo misma para poder después transmitírselo a los otros. Entonces, me imagino que tiene que haber como más talleres, más formación para los profes, para que se sientan más cancheros o cómodos al momento de hablar de estos temas con los chicos, porque eso es lo que necesitan los chicos, un espacio cálido, relajado, para poder hablar de esto, ¿sí? Sin prejuicio, con una escucha activa, donde podamos ir construyendo. Eso es lo necesario, digamos. Esto que vos decís, porque tal vez también lo necesiten los docentes. Claro. O sea, sí.
Porque ¿en qué otro contexto pudimos, yo digo, casi nuestra generación, ¿dónde pudimos haber hablado? Entonces también la necesidad y la resistencia tal vez tenga que ver con que hay una necesidad que no estamos pudiendo canalizar o gestionar, no sé. Claro, o que se confunde inclusive, ¿sí? Bueno, si vamos a hablar de ESI, algunos profesores planteaban, no vamos a hablar de ESI porque lo que vamos a estar es promoviendo a que tengan relaciones sexuales. Y la ESI no es solo relaciones sexuales. Sí. Trabajamos un montón de otras temáticas y trabajamos desde el nivel primario, digamos, desde los jardines infantes se trabaja con las ESI. Se trabaja el reconocimiento del cuerpo, los diferentes periodos que va pasando el adolescente, la emocionalidad, los tratos, se trabajan un montón de cosas, no es únicamente relaciones sexuales, es como que los vínculos, ¿no? Eso de los vínculos afectivos, totalmente. Flor, bueno, ojalá volvamos a hablar y lo hagamos más cotidianamente de estos temas y no solamente cuando aparecen así tan espectacularizados y tan atravesados por bueno, en este caso por un hecho... Por los medios de comunicación. Sí. Y con lo que los medios de comunicación. Sí. Así que bueno, mil gracias por este tiempo y ya vamos a estar llamándote de nuevo. Bueno, muchas gracias Alicia y que tengas una buena tarde. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Florencia Ojeda es psicóloga, fue trabajadora de Lenia, ya lo decía, hasta marzo de este año. Un trabajo muy interesante el que venían haciendo trabajadores, un equipo interdisciplinario. Creo que eran casi 40 trabajadores en toda la provincia que estuvieron en distintos lugares, en escuelas. En el caso de Florencia trabajaba en una escuela con esta temática, facilitando espacios para la conversación, para la escucha, para la implementación de la ESI, de esta Ley de Educación Sexual Integral, y que significó, en el caso de Misiones, mejorar los índices de embarazo adolescente no intencional, que eso era muy significativo, muy llamativo, y que daba cuenta de que la política pública servía en este caso, ¿no? Así que queríamos conversar con ella un ratito a propósito de esto que estamos viendo también, ¿no? Un hecho policial gravísimo que se cuenta además de una manera muy espectacularizada, y lo que deberíamos estar discutiendo de fondo, ¿no? Que es ese derecho que tienen en este caso las infancias y las adolescencias de tener educación sexual integral en las escuelas. 17